grave problema. Porque en realidad no van a poder aprovechar el tiempo en la escuela si no le dedican tiempo a la lectura. Porque no va a ser milagrosamente cómo vamos a absorber el conocimiento de Dios, sino es a través de la lectura, como Pablo dice aquí, o a través de que nosotros podamos entender. Entonces, aquí es donde entra la hermenéutica. Entonces, fíjense todo esto que hemos visto, hermanos. Entonces es la revelación, la inspiración y la interpretación, la hermenéutica, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra cosa hay en este proceso, hermanos, de Dios dándose a conocer al hombre? Bueno, también tenemos la transmisión, ¿ok? Y esa transmisión, hermanos, es una transmisión oral y es una transmisión escrita. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Deuteronomio 17:18, vamos por un momento ahí a Deuteronomio 17:18. Ya casi estamos llegando al final, hermanos. Capítulo 17, verso 18. Dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Dios está hablando aquí de cómo con el paso de los siglos estaría levantando profetas, aunque esto también es visto como una profecía mesiánica. Sí, acuérdense que en los tiempos de Cristo, cuando Jesús platicó con la mujer samaritana, ella dijo, sabemos que ha de venir un profeta, ¿verdad? Y pues de hecho ese era Jesús. Pero note cómo aquí Dios, hermanos, estuvo transmitiendo su verdad de forma oral a través de las enseñanzas de los profetas, pero también lo hizo a través de forma escrita. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Josué, capítulo 8, verso 32, leemos nosotros que dice así, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Entonces, el resultado de la causalidad divina y de la mediación profética que da como resultado la palabra inspirada, autoritativa de Dios, esa nosotros la tenemos que, le toca al hombre entenderla, pero también le toca al hombre la transmisión de esa palabra. Que a veces Dios usó medios orales como los profetas y a veces usó medios escritos. Pero fíjense en esto también, ¿no? Decíamos al principio que desde que el hombre existe sobre la tierra, Dios ha comunicado su verdad a los hombres. Y desde la creación, decíamos, hasta el monte Sinaí, esa transmisión de su palabra fue 100% oral. No había absolutamente nada escrito. Es hasta que llega el tiempo de la ley de Moisés, cuando entonces, hermanos, vamos a tener nosotros que va a haber algo finalmente escrito. Pero aún así, oralmente, algunas cosas se van a transmitir. Ahora, vamos a ver algo más aquí. ¿Qué otra cosa hay aparte de la transmisión en ese proceso? Además de la transmisión, entonces tenemos también la traducción. ¿Sí? Imagínate cuando se escribió el libro del Génesis, que aparentemente lo escribió Moisés, cuando se escribió todos los libros de la ley también. Pues se escribieron en hebreo, ¿verdad? Y luego todos los profetas del Antiguo Testamento escribieron en hebreo en su mayoría, y una parte de Daniel Ageo, Zacarías y Malaquía aparentemente escribieron en arameo, ¿verdad? Entonces, ahí hay dos idiomas involucrados. Pero luego cuando viene el Nuevo Testamento, pues es en griego. Pero tú y yo, pues somos mexicanos, tenemos el nopal en la frente, ¿sí? Entonces, no pudiéramos entender la parte ni en griego, ni mucho menos en arameo, y ni mucho menos en hebreo. Pero, bueno, Dios en su providencia y en su sabiduría ha podido hacer que desde tiempos antiguos su palabra sea traducida.
¿Cuál es la primera traducción que Dios, de alguna manera providencialmente permitió que existiera? Pues la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento al griego, que conocemos como la Septuaginta, ¿verdad? Y que fue aproximadamente entre el año 200, 250 antes de Cristo, ¿sí? Y a partir de allí, entonces, en los tiempos de Cristo, tenían las escrituras, y las escrituras que Jesús usó, las escrituras que usó Pablo, las escrituras que usó Pedro, ¿sí? Pues eran el Antiguo Testamento. Y cuando dice que Pablo se esforzaba y les demostraba con las escrituras que Jesús es el Cristo, pues esas escrituras eran el Antiguo Testamento, la ley, los profetas, los salmos, de acuerdo a Lucas 24:44, el canon hebreo. Pero lo que Pablo usaba era la Septuaginta, ¿sí? El hecho de que Jesús haya usado la Septuaginta, y Pablo también, y los escritores del Nuevo Testamento, nos da la seguridad, hermanos, no solamente de que Dios de alguna manera estuvo de acuerdo con esa traducción, sino también de que esa traducción era fidedigna, ¿ok? Porque de otra manera Jesús la hubiera censurado y no hubiera sido usada por los apóstoles. Entonces, en conclusión, hermanos, en conclusión, para ya terminar, ¿ok? Ya tienen hambre, ya quieren ir a cenar, ¿verdad? Unas gorditas ahí de Torreón. Fíjense, entonces la Biblia son las palabras exhaladas por Dios. Es el teunestos de Dios, o teunestos de Dios. Y Dios usó el medio profético para comunicarnos su verdad. Hombres. Pero esos hombres, por tener el don profético, fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esa verdad ha sido completamente revelada desde el primer siglo. Primero los Corintios, capítulo 13, verso 8 al 10. Entonces, esa palabra contiene todo lo que nosotros necesitamos saber, número uno, para conocer a Dios. ¿Podemos conocer a Dios en toda la extensión de la palabra? No. Hay cosas secretas que pertenecen a Él que no podemos conocer. Pero, por ejemplo, primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Tenemos esa esperanza. También esa palabra tiene todo lo que yo necesito saber tiene todo lo que yo necesito saber con respecto a qué demanda Dios de mí. ¿Sí? También tiene todo lo que necesito saber para que mi vida sea dirigida correctamente en este mundo, y especialmente es la palabra que me va a preparar para la eternidad. Entonces, hermanos, y aquí viene la parte más importante de todo esto que hemos dicho, ¿sí? Entonces, es importante que yo pueda hacer algo bueno en relación con la interpretación o entendimiento de las escrituras. Porque si yo tuerzo las escrituras, el apóstol Pedro dice que quien tuerce las escrituras es para su propia perdición. Por lo tanto, necesitamos estudiar esa parte de la hermenéutica, y como dije al principio, a mí me da mucho gusto de que haya hermanos, congregaciones que quieran hacer ese trabajo con sus miembros. Porque lo que están haciendo a través de eso es que ellos mismos puedan desarrollar la habilidad de poder comprender correctamente las escrituras. Entonces, antes de entrar directamente a lo que es la hermenéutica, primero quise ver esta parte, hermanos, para que nos quede claro cuál es el origen de las escrituras y que estemos completamente seguros de que es la misma palabra de Dios. Preguntas, hermanos, hasta aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Preguntas, hermanos. Hermano, si alguien tiene una pregunta, levante su mano con confianza.
¿Alguna opinión también? ¿Un comentario para nuestro hermano? Bueno, mi hija tiene muchos comentarios, ¿verdad? Que hacer. Ay, disculpen. No, hermano, No, hermanos, ningún comentario, porque si no, el hermano va a empezar a hacer preguntas y que vea más distraído. a Beto es el que le voy a preguntar más. Y cuando regrese acá le voy a poner un examen de eso. Ni modo, Beto. Ahí está, ya tiene su acordeón. Y me mandaron a Adrián y luego Adrián se quedó acá. Sí, hermano, ya. A ver si regresa Beto también, hermano, ya no sabemos. Esperemos Entonces, que sí. hermanos, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, adelante, hermano, adelante. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por oírme y esperemos que haya sido algo de provecho para ustedes. Lo es para mí, ¿ok? Y próxima semana entramos ya directamente ahora sí con lo que es hermenéutica propiamente.